Estimados alumnos, los saludo cordialmente. Iniciamos el segundo módulo del curso de Fundamentos de la Gestión Integral de Riesgos. Esta vez abordaremos el tema referente a la gestión del riesgo de mercado. Nos centraremos en los riesgos de tasa de interés, cambiario, precio y commodities. Finalmente veremos el marco normativo aplicado en Perú. Recogemos la definición emitida por la Superintendencia de Bancos al respecto. Básicamente se identifican como riesgos de mercado a 4 variables que pueden afectar los activos o pasivos de una institución financiera, que son tasa de interés, tipo de cambio, precio y commodities. Sus variaciones deben estar monitoreadas para evitar que cambios significativos generen eventuales pérdidas en una institución financiera. Encontramos en la definición un aspecto referido a operaciones fuera de balance, que son aquellas operaciones que no implican un movimiento inmediato de efectivo, por lo que no se contabilizan en cuentas patrimoniales, aunque plantean riesgos futuros que pueden incidir en el resultado. Las podemos encontrar en el balance como contingentes: avales, cartas fianzas, cartas de crédito y aceptaciones bancarias, líneas de crédito no utilizadas y créditos concedidos no desembolsados, así como instrumentos financieros derivados, entre otros. La gestión de riesgo de mercado, así como de los otros riesgos que veremos posteriormente, consiste fundamentalmente en los procesos para identificar, mitigar, medir, evaluar, controlar, informar y monitorear de manera oportuna. En esta diapositiva vemos en detalle la definición de cada tipo de riesgo de mercado de acuerdo con la normativa de la SBS. En todos los casos se analiza las fluctuaciones o variaciones que puedan presentarse y que afectarían positiva o negativamente las cuentas del balance, que posteriormente podrían significar una ganancia o pérdida en el estado de resultados. El ejemplo más común y simple se puede ver con el riesgo cambiario. Si la institución financiera coloca créditos en soles, tratará de fondearse con préstamos o recursos, por ejemplo, captación de ahorros en soles. En la medida que la institución financiera asuma obligaciones en moneda extranjera, estará expuesta al riesgo de tipo de cambio, ya que si el tipo de cambio sube, deberá pagar más soles, es decir, tendrá que pagar más soles para pagar el préstamo en moneda extranjera. Si lo llevamos al ámbito personal, diríamos que si los ingresos de una persona son en soles, podría ser riesgoso comprometerse con un crédito en dólares, porque si el tipo de cambio sube, cada vez necesitará más soles para pagar su cuota en dólares. Lo que buscará una institución financiera es evitar el descalce de monedas, es decir, tener una posición neutra, de manera que el valor de sus pasivos en moneda extranjera cuente con un valor similar de activos en moneda extranjera. Cuando los activos en moneda extranjera son mayores a los pasivos en moneda extranjera, se denominará sobrecompra o posición larga. La situación inversa se denomina sobreventa o posición corta. En ambos casos hay un riesgo por fluctuación del tipo de cambio. Este riesgo puede fácilmente producir utilidades o pérdidas importantes por variación del tipo de cambio. Parte de la gestión de riesgos debe estar enfocada a evitar que, por ejemplo, un funcionario especule con el tipo de cambio, como ha sucedido a lo largo de la historia. El riesgo de tasa de interés opera de manera similar al del tipo de cambio, es decir, por fluctuaciones. En este caso se trata de inversiones realizadas por una institución financiera donde se espera ganar una rentabilidad o tasa de interés. Sin embargo, con estas inversiones como bonos, acciones, entre otros, se tiene un comportamiento particular, pues si sube la tasa de interés, el precio del bono baja, es decir, hay una relación inversa entre la tasa de interés y el precio de la inversión. Por ejemplo, los bonos. Si una institución financiera desea vender estos bonos a causa de una necesidad de liquidez y el precio de los bonos ha bajado, entonces tendrá una pérdida. La tasa de interés puede marcar la subida o bajada del precio de estas inversiones. El riesgo de precio se produce de manera similar al caso explicado en la diapositiva anterior con los bonos. El riesgo de commodities se refiere igualmente a una fluctuación de precios, especialmente en el mercado de futuros. En el Perú, las instituciones financieras casi no operan con commodities porque no es parte del core del negocio. Un ejemplo muy común es el de las agroexportadoras de café y cacao.
donde el precio de estos productos puede variar abruptamente. Por lo general, las agroexportadoras venden sus cosechas por adelantado y en esa operación deben acordar un precio de venta el que se ajuste más a las posibles variaciones del mercado. Por ello, las agroexportadoras deben contar con personal especializado para la adecuada fijación y negociación de los precios. En esta diapositiva observamos la normativa vigente sobre el riesgo de mercado. Destaca principalmente la resolución SBS 4906-2017 referida al reglamento sobre la gestión de riesgo de mercado. Fundamentalmente se indica cuáles son los requerimientos de patrimonio necesarios para estos riesgos de mercado. La resolución SBS 6328-2009 indica que para cada uno de los riesgos de mercado se requerirá un monto de patrimonio efectivo de respaldo y establece la metodología de cálculo que se debe aplicar para determinar el patrimonio efectivo requerido. En esta diapositiva podemos apreciar el cálculo del patrimonio efectivo de algunos de los principales bancos que operan en el Perú. Principalmente se observa exposición a dos tipos de riesgo, cambiario y de tasa de interés. En esta diapositiva, al igual que en la anterior, podemos apreciar el cálculo del patrimonio efectivo de algunas de las principales cajas municipales que operan en el Perú. Se observa exposición a dos tipos de riesgo, cambiario y de tasa de interés. Por el tipo de negocio de intermediación financiera, en el sistema financiero no se opera con commodities y pocas instituciones desarrollan actividades con futuros. Como hemos visto, los principales riesgos de mercado a los que están expuestas las instituciones financieras son el riesgo de tasa de interés y el riesgo cambiario, ya que están en relación directa con las actividades propias del sector. Tras la crisis financiera de 2007, se han implementado regulaciones más estrictas para controlar el riesgo de mercado. El poco conocimiento que existía en aquella época de las operaciones con futuros, bonos, paquetes de inversiones, entre otras, fue una de las principales debilidades para que algunos funcionarios bancarios realizaran operaciones de alto riesgo que terminaron generando la quiebra de importantes bancos a nivel mundial, afectando de manera sistémica al sistema financiero en general. Hasta aquí hemos visto lo que significa el riesgo de mercado. Muchas gracias.